Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita. Vamos hoy a también dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos porque es de ayuda para el canal y para que llegue esta información pues a la gente que lo necesita. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que hicimos en el vídeo pasado o en el anterior de la gallinaza. Lo bueno era dejarlo algunos días más, pero bueno, creo que ya tiene 3 o 4 días y ya podemos utilizarla. Lo bueno sería, vuelvo y repito, dejarla unos cuantos días más para que coja más, pues más fuerza todavía de esos nutrientes, ¿no? Que es la gallinaza. Esto es la gallinaza para los nuevos suscriptores. Esto es que cogí un trozo de tela, puse estiércol de gallina semi compostado, no es fresco, ya estaba ahí, lo tenía medio apilado ahí en un montón, ya llevaba un tiempo ahí, estaba medio seco, a veces le pongo un poquito de agua para que se composte y tal, porque tengo unas gallinitas en mi casa y bueno, para hacer el ejemplo, ¿no? Pero bueno, para no liarme con el vídeo. Cogí un trozo de tela, le puse estiércol de gallina y lo puse en agua y lo estoy moviendo mínimo una vez al día. Lo cojo, lo muevo, tal, aprieto un poco la tela para que suelte esos nutrientes en esa agua. Entonces vamos a hacer un drench. Vamos a hacer otra vez una abonada tipo drench, pero con un par de litros. Le voy a poner casi 5 litros. Esta garrafita tiene casi 5 litros. Y con otro producto que vamos a ver ahora. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que me quiera contactar por ahí. No es de manera gratuita, pero es por un precio económico. O sea, me podéis preguntar también por ahí vía WhatsApp sin compromiso. Entonces, seguimos con el número de teléfono está en la descripción de este vídeo y en un comentario. Ahí está. Bueno, eso, ahí estoy llenando con esa gallinaza. No rebajo en agua porque ya mis plantas, si fueran para plantas más pequeñas, plantas de vivero, plantas de menos de un año, por la cantidad de gallinaza y tal, diría que sería mejor rebajarlo a mitad de este producto de gallinaza con mitad de agua. Pero como mis plantas ya son más granditas, tienen unos cuantos años, esta lo voy a utilizar, lo vais a ver ahora en el vídeo, lo voy a utilizar concretamente, lo hice en varias plantas. Como si estoy diciendo, estoy haciendo, abonando mis árboles. Normalmente, pues yo más o menos abono una vez al mes, mes y medio, por ahí, aproximadamente. Pero estoy haciendo un refuerzo cada 2 semanas por ahí en las plantas que más mal están, haciéndole una ayuda extra con estos drench, con estos abonos tipo drench. Ahí estamos viendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahí se me derramó un poco. No tengo nadie que me grabe y era con el teléfono y grabando aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí este producto que estáis viendo son las algas, son las famosas algas, ¿vale? Es un buen producto, a mí me encanta este producto, es un bioestimulante. Entonces lo que he hecho simplemente, no le he puesto más nada, sino este drench solo voy a ponerle, porque ya acordémonos de que hice un drench la semana pasada, entonces tampoco, pues eso, pero que tenga cada 2 semanitas por ahí, cada 15 días, sería bueno a estas plantas que están en más mal estado, hacerle un poquito de ayuda con bioestimulación y un poquito de nutrientes. Si son nutrientes así naturales, pues mejor, como esta gallinaza. Si yo, porque no tengo más animales o conejaza o lo que tengamos, intentar que sean compostadas. Pero bueno, ahí lo que estoy haciendo es eso. No rebajé el producto directamente, la misma gallinaza que tampoco está tan fuerte. Acordémonos de que yo puse una cantidad que era una camisa vieja, con unos cuantos puñados, como decimos aquí, o sea, una cantidad que me dio para amarrar la camisa de gallinaza, y la puse en ese barreño que son unos 60 litros. Y ahí lo he estado moviendo durante un par de días. Para las plantas está bien esa cantidad, no hace falta rebajarlo con agua, porque si no, pues sería muy flojo. Y aparte de esto estoy poniendo este bioestimulante, que son las algas. Le puse 3 tapas, podría haberle puesto 4, porque es vía raíz, ¿vale? Podría haberle puesto 4.
Pero bueno, los productos están caros y como voy a estar haciendo así algunos drench, pues cada 14, 15 días, pues tampoco hay que ponerlos tan cargados. De todas maneras, pues voy a seguir abonando la finca de manera normal, como dije antes, pues aproximadamente cada mes, mes y algo, pues voy a poner algún producto, algún nutriente a las plantas. Entonces eso. Y nada, simplemente el drench, ahora vamos a ver, quedaos hasta el final del vídeo para que veáis también cómo va la planta, que lo vamos a ver ahora en breve. Vais a ver la planta que es de los nuevos brotes. La planta que casi muerta, como la llamo yo en el vídeo, la planta casi muerta, porque casi se muere, pero está volviendo a revivir. Y claro, una de las cosas son la bioestimulación. Estos productos, a mí nadie nadie me paga por yo decir estos productos ni nada, por eso no quiero dar marca. A la gente que me hace las consultas, cuando hablamos de tal, ellos me preguntan, oye, ¿cuáles son los bioestimulantes? Tal, ahí yo ya le mando fotos y todo eso, y le digo esto, lo otro y tal. Pero bueno, por eso digo que cualquier cosa, pues, al WhatsApp, pero claro, pues si quieres una consulta, pues no puede ser de manera gratuita tampoco. Ahí estamos viendo la planta. Ya le saqué ese pequeño brazo que tenía, ya se lo corté. Estaba totalmente seco. Ahí estamos viendo las pequeñas brotaciones. Y nada, lo que he hecho es eso. Gallinasa, para no hacer el vídeo muy largo. Gallinasa, 3 tapas de este producto tan bueno que a mí me gusta bastante. Vía raíz y vía foliar, de las dos maneras. La bioestimulación, tanto vía raíz y muy interesante la bioestimulación vía foliar, ¿vale? Vía foliar bastante bien, bioestimulación también, por la hoja. Pero de momento, pues eso, lo estoy dando vía raíz. Ahí estamos viendo ese brote, como parece que cada vez va mejor. Y nada, ahí vemos gallinasa en estado líquido, algas, y eso es lo único que he aplicado. Ahí vemos cómo lo estoy aplicando. 5 litritos aproximadamente, 4 litros y medio, porque no llegó ni a llenarse ese producto. Y nada, se lo he echado ahí en la raíz, que baje, que absorba. Justo ayer regué, importante, para que no esté la tierra tan seca. Es bueno hacer estas cosas después de haber aplicado un riego. Yo apliqué un riego ayer, todavía hay humedad en la tierra, entonces aplico este drench y pues baja un poquito más hacia abajo. Con la humedad de la tierra pues baja y nada, que a la planta le va a gustar seguro. Pues nada, señores, quería decir esto. Yo voy cambiando un poco. Ya vimos que en el drench anterior utilicé microelementos, también utilicé algas, utilicé aminoácidos en polvo, utilicé potasio líquido y creo que fue ese. Y ahora la diferencia es que ha sido gallinasa natural, pasada a estado líquido con el agua y tal, y este producto tan interesante como son las algas. Bueno, pues más que nada eso. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo, y animo a la gente a que comparta los vídeos para ayudar al canal.